con todos. Vamos a hacer un breve resumen de la actividad de la semana 30 en matemática. Es de la situación número 1 del día 3, o sea, de hoy miércoles. ¿Ya? Se aplicó una encuesta a 40 estudiantes de una institución educativa que participan de la estrategia Aprendo en Casa para recabar información relacionada con las actividades físicas que desarrollan. Entonces, lo primero que nos piden es identificar la población, la muestra y la variable estadística. Entonces, la población va a ser pues todos los estudiantes de esta institución educativa. ¿Ya? Ahí está, población, todos los estudiantes de la institución educativa que participan en la estrategia Aprendo en Casa. ¿Ya? Muestra, pues van a ser los 40 estudiantes de esa institución. Recuerden que la muestra es un subconjunto. Variable, la característica, ¿no? En este caso es la actividad física. ¿Ya? Ahora vamos a elaborar la tabla de frecuencias determinando el recorrido, el número de intervalos y la amplitud de cada intervalo. ¿Ya, chicos? Primero tienen que poner estos encabezados, son forzosos. La edad, la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Después deben ubicar el menor de los datos y el máximo y el mayor de los datos. En este caso son 6 y 18. Después, al restar estos números, el máximo con el mínimo, se obtiene lo que es el recorrido. ¿Ya? El recorrido sería 18 menos 6 y eso es 12. Para hallar el número de intervalos, lo que hay que hacer es sacar la raíz cuadrada a la muestra. Como la muestra son 40 estudiantes, sería raíz de 40. Y esto les va a dar aproximadamente 6. ¿Ya? 6 y un poquito más, pero redondeemos, 6. Para sacarle la amplitud, tú tienes que dividir el recorrido entre el número de intervalos. Y eso te va a dar 2. Quiere decir que vas a tener que sumar 6 más 2. Y eso te va a dar pues el extremo, en este caso, que es 8. Luego el siguiente comenzaría en 8, ¿ya? Comenzaría en 8 también, y luego le sumas 2 y te daría pues 10, ¿ya? Entonces, con esta mecánica se armarían los intervalos de esta forma. Para hallar la marca de clase, debes sumar este 6 con el 8 y partirlo entre 2. 6 más 8, 14, entre 2 te va a dar 7. Haces lo mismo para el segundo intervalo, sumas el 8 con el 10, 8 más 10 y entre 2, ¿no? Eso 18 entre 2 te va a dar 8 más 10, 18, 18 entre 2 te va a dar 9. Bueno, y así hacen con todos los intervalos lo mismo y van a llegar así a armar la marca de clase. La frecuencia absoluta se encuentra contando. En este caso yo quiero contar cuántos números hay desde el 6 hasta menos que 8, ¿no? Miro la tabla, los ubico, ¿ya? Hay 4, estoy viendo que hay 4 y pongo 4. Luego busco los números que están en este intervalo, de 8 hasta menos que 10. Entonces serían los números que están en las bolitas acá, ¿no? Y estoy contando que son pues 4, 7, ¿no? Son 7, pongo 7. Luego cuento los números que hay en este intervalo de 10 a 12, ¿no? Y pues son estos. Ahí está, los estoy viendo claramente, son 8. Luego cuento los números que están de 12 hasta menos de 14, ¿ya? O sea, los 12 o 13, ¿no? Ahí están los 13, 12, ¿sí? Son solamente 5 acá, 4 acá son 9, 9, 9. Vamos a colocar 9. Ahora vamos con los números desde 14 hasta menos de 16, ¿ya? Voy a calcularlos dónde están. Acá están los números, ¿no? Que están en el intervalo desde 14 hasta menos de 16. Son 4 aquí, 3 acá, son 7. Finalmente los números que se encuentran desde 16 hasta 18, ¿no? Y esos son los números que están aquí. Estos de acá son 5. Y así se arma nuestra frecuencia absoluta. Para hallar nuestra frecuencia absoluta acumulada, lo que vamos a hacer es mover el primer numerito de aquí a la derecha. ¿Ya? 4. Luego este 4 se suma con 7. 7 más 4 me va a dar 11. Luego 11 más 8. 11 más 8 me va a dar 19. 19 más 9 me va a dar 28. 28 más 7 me va a dar 35. 35 más 5 me va a dar 40. Luego voy a hallar la frecuencia relativa. Para hallar la frecuencia relativa yo tengo que dividir esta frecuencia absoluta entre el total de datos. 4 entre 40. Entonces yo divido 4 entre 40 y me da 0,10. ¿Ya? Entonces eso es lo que iría colocado acá. Ahí está, por eso voy a poner 0,10. 0,100 es lo mismo que 0,10. ¿Ya? Luego vamos a hacer lo mismo, pero vamos a dividir este 7 entre 40. 7 entre 40, ¿ya? Y me va a dar, pues con calculadora, yo creo que si no me equivoco, 175. ¿Ya? Entonces pongo 0,175. Luego le toca el turno al 8. Este 8 también se divide entre 40. ¿Ya? 8 entre 40 y me va a dar, pues a ver cuánto dice, 0,200. ¿Ya, chicos? Luego de dividir el 8 le toca el turno al 9. Y 9 entre 40, ese 9 entre 40, 0,225.
Luego hacen lo mismo con este 7. 7 entre 40, 0,175. Y finalmente el último, 5 entre 40, 0,125. ¿Ya? Bien chicos, ahora vamos a hallar la frecuencia relativa acumulada. Para eso, este 0,100 va a pasar acá a la derecha, ¿ya? Y lo van a empezar a acumular. 0,100 más 0,175 nos va a dar 0,275. 0,275 se suma con 0,200 y me va a dar 0,475. Luego lo suman con este decimal 0,225 y me da 0,700. Este se suma con el que sigue 0,175 y me va a dar 0,875. Y este se suma con 0,125, ¿ya? Esto se suma con esto y me da pues 1,000, ¿ya? Y así hemos determinado la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Recordando que su recorrido de esto ha sido 12, su número de intervalo 6 y su amplitud ha sido 2. ¿Ya? Ahora vamos a analizar la información obtenida. Pues hay bastante. Podríamos empezar por este 4. 4 estudiantes tienen más de 6 años o igual, pero menos de 8 años. También puedo decir que 7 estudiantes, 7 estudiantes son mayores o iguales a 8 años, pero menores a 10. También puedo decir que estos 8 estudiantes de acá, 8 estudiantes tienen desde 10 hasta menos de 12 años. También puedo decir que 9 estudiantes tienen desde 12 hasta menos de 14 años. 7 estudiantes, estos 7 de aquí, tienen desde 14 hasta menos de 16. O 5 estudiantes tienen desde 16 hasta 18 años. Así es con la frecuencia absoluta. Con la frecuencia absoluta acumulada puedo decir que 4 estudiantes tienen menos de 8 años, 11 estudiantes tienen menos de 10 años, estos 19 estudiantes tienen menos de 12 años, estos 28 estudiantes tienen menos de 14 años, 35 estudiantes tienen menos de 16 y finalmente 40 estudiantes pueden tener pues menor o igual a 18 años, ¿no? Para interpretar la frecuencia relativa, lo podríamos multiplicar por 100 y tendríamos porcentaje, y decir, el 10% de los estudiantes tienen desde 6 hasta menos de 8 años. El 17,5% tienen desde 8 hasta menos de 10 años. El 20% tienen desde 10 hasta menos de 12 años. El 22,5% tiene desde 12 hasta menos de 14 años. El 17,5% tiene desde 14 hasta menos de 16 años. El 12,5% tiene desde 16 hasta 18 años. Noten que acá es cerrado. En la frecuencia relativa acumulada van a ser lo mismo que en la frecuencia absoluta acumulada. El 10% tiene menos de 8 años. El 27,5% de los estudiantes tiene menos de 10 años. El 47,5% de los estudiantes son menores de 12 años. El 70% de los estudiantes son menores de 14 años. El 87,5% de los estudiantes son menores de 16. Y finalmente pues el 100% de los estudiantes tiene como máximo 18 años. ¿Ya? Entonces hay un montón de información que analizar aquí. Y pues voy a poner solamente una de todas esas, no voy a poner todas, ¿no? 35 estudiantes tienen menos de 16 años. Igualmente ustedes en su trabajo basta que mencionen solamente uno. Ahora vamos a representar gráficamente la información y realizar su interpretación, ¿ya? Para esto voy a usar un histograma. El histograma trabaja con la edad y en este caso con la frecuencia absoluta. Ahí está, los ejes. Acá voy a poner la edad. ¿Ya? Ahí está la edad. Aquí voy a poner la frecuencia absoluta, ¿no? Mi FI, ¿ya? Este es mi FI. El gráfico se va a llamar histograma. Histograma. Parecido a un diagrama de barras. En este caso el intervalo de 6 a 8 tiene máxima altura 4, así que dibujo un rectángulo de máxima altura 4. El intervalo de 8 a 10 tiene una máxima altura de 7, entonces voy a crear un rectángulo hasta llegar a 7. El intervalo de 10 a 12 llega a lo máximo a 8, entonces lo llevo hasta 8. El de 12 a 14 tiene una máxima altura de 9, entonces voy a crearlo hasta 9. Vamos con el penúltimo, tiene altura 7. Y finalmente el último, que tiene tamaño 5. Y ahí estaría entonces. Este sería el histograma. Realice su interpretación. Bueno, viendo el histograma puedo ver que la máxima altura se alcanza en este intervalo de 12
de 12 a 14. Podríamos decir, ¿no?, que la mayor cantidad de estudiantes tienen edades que están pues desde 12 hasta menos de 14. También podríamos decir lo contrario, ¿no? La menor cantidad de estudiantes, 4, ¿no?, se encuentra desde 6 años hasta menos de 8, ¿no? Bueno, chicos, hay un montón de cosas que interpretar también, entonces yo les recomiendo que escojan cualquiera de esas dos, ¿ya? Bien, ahora pasamos a la situación 2 del día 3. Chicos, acá tenemos la tabla de frecuencias anterior, solamente hay que utilizar los datos que ya hemos hallado, ¿ya? 4, 7, 8, 9, 7, 5. Es la tabla anterior, ¿ya? Son los mismos datos. Igual la frecuencia relativa ya fue calculada, así que no tiene sentido volver a calcularla, ¿ya? Sale esto. Aparece la frecuencia porcentual. Como les había comentado, para hallarla solo tienen que multiplicar por 100 a la frecuencia relativa. Todos estos números por 100 nos van a dar las frecuencias porcentuales, ¿ya? Bien, ahora vamos a calcular las frecuencias absolutas pues de la velocidad, resistencia y flexibilidad. Vamos a empezar por este numerito que no está escrito, pero podemos hallarlos porque miren, la frecuencia aquí es 4. Eso quiere decir que este chiquilín más 2 más 1 debe darme 4, así que este es 1. 1 más 2 más 1 me va a dar 4, ¿no? Es claro. Vamos a hallar este número de acá en forma similar. Este con el 4 y con el 2 debería sumar 9, así que es 3, porque 3 más 4 es 7, 7 más 2 son 9. Para hallar este de aquí también podríamos intentar hacer lo mismo, pero me falta el número de acá. Sin embargo, sé que todos deben sumar 13. Así que si suman, en este caso todo lo de acá, van a sacar solamente 11. Faltan 2. Finalmente ya hemos calculado, ¿no?, nuestra frecuencia absoluta de la velocidad. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta de la resistencia. Hago lo mismo, ¿no? Acá sería pues 2, porque 3 y 2 son 5, 5 y 2 son 7. Recuerden que tiene que darme este número de la izquierda. Aquí igualito, 3 y 2 son 5, con este me debe dar 8, por eso va a ser 3. Aquí debo tener que sacar 7, tengo 1 y 3 son 4, me faltan 3. Ya, ahora tengo que sacar 5, 2 y 2 son 4, 4 más 1 es 5, ya está. Ya tengo las frecuencias. Ahora van a dividir este 1 entre 13 y eso les va a dar la frecuencia relativa. Ya, 13 entre 13 y les va a dar la frecuencia relativa. Chicos, así empiezan a dividir y obtienen la frecuencia relativa. Recuerden que deben sumar todo para comprobar que les salga la unidad. Comprobado que sale la unidad, ahora multiplican todo por 100 y van a obtener las frecuencias porcentuales. ¿Ya? En resistencias es lo mismo, dividen 2 entre 15 y colocan su resultado. ¿Ya? 2 entre 15 otra vez y colocan su resultado. Así colocan sus resultados. 2 entre 15 me va a dar pues 0,13 como hemos colocado. Estoy redondeando, por cierto, no es el verdadero valor. Y si sumas ahora acá te va a dar 0,99. Profesor, está mal, debió dar 1. Sí está bien, ¿no? Pero puede ser tolerable. Si te sale 0,99 no te hagas problema, lo puedes dejar así. Aunque algunos profesores de estadística recomiendan que tenga que salirte 1,00. Entonces, si sucede este problema, tú al último numerito que salió 0,13 le vas a modificar y le agregas pues lo que te faltó. Te faltó una centésima. Y ya está. Ahora sí va a dar 1,00. ¿Ya? Entonces, eso van a hacer, ¿ya? Eso van a hacer. Entonces, 2 entre 15 es 0,13 redondeando, pero vamos a incrementarle una centésima más. Y ahora sí sumamos todo y me va a dar pues 1,00. Entonces hacemos la misma mecánica para hallar las frecuencias porcentuales. Hacemos la misma mecánica acá para hallar las frecuencias relativas, ¿no?, y los porcentuales, chicos. Y así se completa la tabla. Esta sería la solución de la tabla, ¿ya? Esta sería la solución de la tabla. ¿Qué más me pide? Dice, solicita ayudar a Alexis a completar los datos que faltan en la tabla. Ya está hecho. Luego representar gráficamente la información. Bien, vamos a representar gráficamente la información. Hay bastante que representar acá. Se me ocurre representar la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, ya en función pues de la cantidad de estudiantes que hay ahí en cada grupo. Entonces sería así, ¿ya? ¿No? Podemos ver que la velocidad tiene 3 estudiantes, la resistencia tiene 15, ahí está, la resistencia tiene 15 y la flexibilidad tiene 12, ¿ya? Dice que lo interpretemos. Bueno, podría poner esta interpretación. El tipo de ejercicio que más practican es el de resistencia, ¿ya? Yo veo acá que más practican resistencia. Y ahí terminaría la situación 2, chicos. Bien, ahora vamos a pasar a la situación número 1 del día 4. Dice que a partir de la tabla de frecuencias que se elaboró, ¿no?, la que hace rato hemos estado trabajando, dice que calculemos la media, la moda y la mediana. Bien, acá está la tabla. Vamos a calcular la media primero. La media es la suma de los datos entre la cantidad de datos. Acá yo tengo que entenderlo así, miren, 4 estudiantes, la frecuencia absoluta, 4 estudiantes ya tienen cada uno 7 años. Vamos a suponer, pues, sus edades están de 6 a 8. Nosotros no sabemos
las edades exactas de cada una. Entonces, pero como sus edades están de 6 a 8, vamos a sobreentender que cada uno tiene 7. Entonces, si tengo 4 estudiantes, cada uno de 7 años, entonces la suma de sus edades sería 28, 7 por 4. Aquí en la segunda fila hago lo mismo, razono. Si tengo 7 estudiantes, cada uno de 9 años, tendríamos pues 63 años en la suma. En 8 estudiantes, cada uno de 11 años, tendríamos una suma de 88 años. Y bueno, y así empiezo a multiplicar para poder encontrar las sumas por cada intervalo. Sumo estas sumitas y me va a dar 486, ¿ya? Y me va a dar 486. Y luego de ahí, acá calculo la cantidad de datos sumando también todo esto y me da 40. Entonces la media aritmética sería 486 entre 40 y ahí se acabó, y ya tenemos la media, ¿no? Para poder entender mejor esto, chicos, voy a explicarles las fórmulas. Ya tenemos la fórmula de la media, esta es la fórmula de la mediana y esta es la fórmula de la moda, ¿ya? Vamos a entonces a calcular cómo hemos quedado la media primero, que sería la suma de datos 486 entre la cantidad de datos 40. Y eso nos va a dar 12,15. Para calcular la mediana, lo que tenemos que hacer es encontrar dónde está la mediana. La mediana es el dato central. Y si tú tienes 40 datos, ¿ya? Si tú tienes 40 datos, pues la mediana se va a ubicar justamente en la mitad de 40. Mitad de 40, 20, ¿no? En este caso buscas 20. 20 no está acá, 20 no está aquí, tampoco está acá, 20 está acá, en 18. Entre los 28 primeros datos, ahí está el 20º dato. Entonces, por ahí también tiene que estar nuestra mediana. Quiere decir que nuestra mediana se encuentra escondida en este intervalo de 12 a 14. Aquí está nuestra mediana. Entonces, vamos a borrar todo esto de aquí, ¿ya? Y vamos a decir, pues nuestra mediana se encuentra en el intervalo de 12 a 14. El límite inferior aquí es 12. La amplitud es pues la diferencia de 12 con 14, que es 2. La mitad de la población pues es 40 entre 2, ¿no? Le restas la frecuencia acumulada anterior, pues en este caso, si este es el intervalo, la frecuencia acumulada es esta de aquí, FI sería 28, y la frecuencia acumulada anterior, FI menos 1, sería esta de acá, sería 19, o sea, sería 40 entre 2 menos 19. Todo partido entre la frecuencia absoluta, FI, en este caso esa es 9, este es FI, ¿ya? Entonces ahí iría nuestro 9. Entonces esto es lo que tenemos que desarrollar, chicos. Bueno, lo voy a poner un poco más bonito porque la letra está fea. Y sería así, ¿ya? Entonces ahí está nuestro límite inferior 12, nuestra amplitud 2, ¿no? La muestra, perdón, entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿no? Y la frecuencia absoluta. Bueno, desarrollen esto con calculadora, les va a dar 12,2. Entonces esa es la mediana. Usando la tabla, esa es la mediana, ¿ya? Esa es la mediana usando la tabla. Ahora vamos a hallar la moda usando la tabla también, ¿ya? Usando la tabla, la moda es el dato que más se repite. Entonces, si tú ves la frecuencia, donde hay más repitencias acá en el 9, quiere decir que la moda se encuentra otra vez escondida en este intervalo, porque este intervalo también tiene mayor frecuencia. Entonces, la moda definitivamente pues es mayor o igual que 12, pero menor de 14. Entonces, quiere decir que el límite inferior es 12. La amplitud vuelve a ser la diferencia, 2. La distancia 1 es la diferencia entre esta frecuencia y la anterior. Este es de 1. Y la de 2 es la resta entre nuestra frecuencia y la frecuencia posterior, 9 menos 7. ¿Ya? Entonces sería pues 1 y 2. ¿Ya? Entonces, reemplazando las distancias 1 y 2, así sería, ¿ya? Vamos a borrar otra vez todo esto porque vamos a pasarlo a limpio. Entonces, reemplazando las diferencias ya correctamente sería así, y usando la calculadora nos va a dar 12,6. Esta es la moda. Dice situación 2, día 4. La siguiente tabla muestra los datos de una encuesta realizada a 18 personas. Acuérdense, 18 personas. Ya, se pide calcular la media aritmética de esta tabla, y si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practica ejercicio físico con mayor frecuencia, ¿qué edad tendría, no? La moda. Tenemos que hallar la media aritmética en A y tenemos que hallar la moda en B, ¿ya? Entonces empezamos a hallar, por ejemplo, la marca de clase. Ya les he dicho, acá se suma 10 con 15 entre 2, ¿no? A 15 más 20 entre 2, 20 más 25 entre 2, 25 más 30 entre 2, 30 más 35 entre 2, y bueno, y así, ¿no? Acá me falta un número, pero lo podemos razonar, ya que sé que todos estos deben darme 18, pues son 18 personas la muestra, ¿no? Entonces el número que falta acá sería 5, así va a dar 18.
Ahora vamos a encontrar X y FI. Recuerden que esta es la suma de datos, ya, esta es la suma de datos por intervalo. Por el primer intervalo la suma sería 12,5 por 1. Por el segundo intervalo sería 17,5 por 3, ¿no? Y así encontramos las sumas respectivas multiplicando. Ahora sumo todas las sumitas y voy a sacar la suma total de datos, que es 475. Finalmente, pues aplico la fórmula, que es, ¿no?, suma de datos entre el número de datos, ¿no?, y me sale la media, que es 475 entre 18, ¿no?, el total de datos. 26,39, entonces ya tenemos la media aritmética. Vamos ahora a calcular la pregunta B, la moda. La fórmula de la moda es así, ¿de acuerdo? Y yo pues me pongo a pensar, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿no?, ¿qué se leí? Pues primero que nada, yo me pongo a pensar dónde está la moda, en qué intervalo está la moda. La moda es el dato que más se repite, y dentro de estos números el que más se repite, en la moda es el dato que más se repite, y donde hay mayor frecuencia es en este 5. Eso quiere decir que la moda se encuentra escondida en este intervalo de 20 a 25. Nuestro límite inferior sería 20, nuestra amplitud sería la diferencia de 20 con 25. La distancia 1 sería la distancia 1 sería 5 menos 3. Esta es la distancia 1. Y la distancia 2 sería, pues en este caso, 5 menos 2, 3. ¿Ya? Entonces, hay que restar nuestra frecuencia absoluta con la anterior y con la posterior. Así se encuentran la distancia 1 y la distancia 2. Entonces reemplazamos 2 y 2 más 3, ¿no?, y nos sale pues 22. Entonces esa sería, ¿no?, la edad de esa persona que hace mayor ejercicio físico. Para hacerlo más bonito lo voy a escribir con más cariño. Sería así. Y sale 22. ¿Ya? Y así termina entonces la actividad de la semana 30, ¿de acuerdo? Bien, chicos, ahora vamos a pasar a la actividad de extensión. Les dejé dos problemitas, ¿ya? Este es uno de ellos. Decía, en el siguiente diagrama escalonado se muestra la distribución de ingreso por familia, ¿ya? Ahí está. Un diagrama escalonado, ¿ya? ¿Qué significa un diagrama escalonado? ¿Qué significa un diagrama escalonado? A ver, hagan memoria. Les dije. Un diagrama escalonado es cuando esto de aquí es la frecuencia absoluta acumulada, la mayúscula, ¿ya? Y entonces tenemos que entender que acá nos están mostrando la frecuencia absoluta acumulada y la columna de los intervalos, en este caso que son los ingresos, ¿no?, que van de 300 en 300. Miren bien los números, van de 300 en 300. Entonces hago mi tablita, ubico el ingreso, ¿no?, y ubico la frecuencia absoluta acumulada. También ubico la frecuencia absoluta para entenderlo mejor el problema. Bueno, coloco los intervalos ahora, ¿ya? Ahí están los intervalos. Y coloco también la frecuencia absoluta acumulada, que según estoy viendo acá es 2n, 3n, 5n, 8n, 22n, en ese orden, ¿no?, de menor a mayor. ¿Ya? De menor a mayor, ahí está. Luego razono el cómo calcular la frecuencia absoluta, ¿ya? Y sería fácil, sería así, porque recuerden que esto más esto me debe dar 3n, ¿ya? Y hago acá lo mismo, ¿no? ¿Qué número más 3 me da 5? 3 más 2, ¿no? Acá sería 2n. Entonces así completamos y ya está completa mi tabla. Ahora, como a mí me dicen calcular el número total de familias, pues yo miro que el total aquí es 22n. Mi objetivo es calcular 22n. Mi pregunta es esta: ¿cuánto vale 22n? ¿No? Además me dice, hay 190 familias cuyos ingresos son mayores o iguales a 600. Entonces, acá están los ingresos, más de 600. ¿Qué familias ganan más de 600? Pues estas ganan más de 600, estas también ganan más de 600 y estas ganan más de 600. Si las sumamos, si sumamos 2n más 3n más 14n, esas serían todas las familias que ganan más de 600 y deberían ser 190 familias, porque acá lo dice, hay 190 familias cuyos ingresos son mayores o iguales a 600, ¿ya? Entonces, 14n está muy feito. Entonces, si sumamos 2n más 3n más 14n, tenemos 19n. Y si eso es 190, n es 10. Y si n es 10, 22 por 10, 220. Y ahí termina. Vamos a la actividad de extensión número 2. Acá está la actividad de extensión 2. Aquí en este caso, chicos, dice que tenemos una tabla de distribución de 100 empleados, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántos empleados ganan menos de 480? Entonces, los empleados que ganan menos de 480 están aquí, aquí y acá. Entonces hay que sumar 20 más esto y se acabó. Pero también aquí tenemos que tomar en cuenta, pues, que nos están dando frecuencias relativas, que recuerden que las pueden entender como porcentajes. Esto es 10% y esto es 30%, ¿ya? Le vamos a agregar su cerito, 0,1, 0,10 es lo mismo. Igual va con 0,3 o 0,30. Ahora bien, voy a colocar ese 100 en su lugar, iría acá, o sea que todo debe sumar 100 empleados, ¿de acuerdo? Luego voy a razonar esto.
este 0,2. ¿Por qué? ¿De dónde saco este 0,2? ¿Por qué 0,2 ahí? Porque, bueno, 20 entre 100. Recuerden que al dividir ustedes la frecuencia absoluta entre el total de datos, obtienen la frecuencia relativa. Entonces, 20 entre 100 es 0,2. ¿Ya? Por eso caería 0,2 y así. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el 20%. Ahora, puedo hallar la frecuencia relativa acumulada sumando 0,30 más 0,2. Y me va a dar, pues, 20 más 30, 50, ¿no? Me va a dar entonces 0,5 o 0,50, ¿no? 0,50. ¿Qué significa? Que el 50% de las personas ganan menos de 480 soles. Y eso es lo que me preguntan. Entonces yo acabo acá con esto, con mucho ojo, digo, ¿no? Ojo, ojo, ¿no? El 50% gana menos de 480 soles. Y bueno, el total son 100 personas. El 50%, ¿cuánto sería? Pues, si el total es 100, el 50% es 50, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, 50. Y ahí termina, chicos. Eso es todo.